La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Comúnmente identificamos este suceso con los típicos personajes, pero ya es momento de darle a los sonorenses el lugar que se merecen en esta historia. Todo este movimiento inicia cuando Porfirio Díaz anuncia que no volverá a reelegirse como presidente. Sin embargo, en 1910 se reelige, causando un gran disgusto, ya que fue el culpable de encarcelar a Francisco I. Madero, a quien todos los mexicanos querían al frente del poder. Sonora fue parte fundamental de este movimiento, ya que todos sus encabezantes lograron dominar el proceso de reestructuración del Estado Nacional. Durante la lucha por el poder, que fue pactada a partir del Plan de San Luis, en el que Madero convoca a miles de mexicanos a levantarse en armas. Y en dicho documento se proponía una conspiración contra Díaz el 20 de enero de la Revolución Mexicana. Muchos grupos de los que se habían unido no tenían las mismas convicciones. Francisco I. Madero se había posicionado al mando, mientras que en el sur Emiliano Zapata reclamaba las tierras y en el norte Pascual Orozco se posicionaba en contra de Madero. Pero este fue derrocado por Victoriano Huerta. 3 años después se crea el Pacto de la Embajada, donde se pretendía asesinar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Pero hubo muchos grupos que no estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, Carranza y Villa destituyeron a Huerta. Todo esto se conoce como la Decena Trágica. Cuando Carranza es electo como presidente, surgieron nuevos conflictos que perduraron hasta 1920. Darle importancia y estudiar a una zona como Sonora durante la Revolución Mexicana. Primeramente considero que tendríamos que plantearnos dos cuestiones. La primera, cómo se vivió la Revolución Mexicana y cuánto fue su impacto social en esta región. El grupo Sonora estaba formado por agrícolas principalmente. Estos contaban con un cierto grado de desarrollo y de ilustración. Habían sido funcionarios en esta zona, en el norte de Sinaloa, y también tuvieron una alianza cuando se levantaron en armas Venustiano Carranza en contra del golpe de Estado que dio Victoriano Huerta al maderismo. Cuando Venustiano Carranza llegó a Sonora totalmente desanimado, fue ahí donde los recibieron como todo un personaje. Sonora le proporcionó los recursos necesarios para seguir con su lucha y concluir con la toma de la presidencia. Mientras tanto, Plutarco Elías Calles, quien era comisario de Agua Prieta, en Sonora le dio derrota a Francisco Villa y a su división del norte. Esto sucedió cuando quiso tomar la plaza el 1 de noviembre de 1915. Calles derrotó fácilmente a Francisco Villa, pues se dio cuenta que era imposible la toma de la plaza y huyó. Ni los 8,000 hombres del ejército podrían lograrlo. Mientras que Calles tenía un ejército muy inferior, logró defenderse y hacer que Villa se fuera a Naco, Sonora. Después del asesinato de Madero, Venustiano Carranza promulgó la Constitución de 1917, el cual fue un paso decisivo para la organización del Estado posrevolucionario. Sin embargo, los sectores más radicales se mantuvieron en conflicto hasta 1920. Retomando los hilos de la historia nacional, podemos afirmar que el movimiento antirreeleccionista, al cual Francisco I. Madero había dado su nombre, y un programa tomó cauces que él mismo ya no pudo controlar. El llamado a convocar elecciones libres había incendiado la rebelión popular que dio voz a las antiguas demandas campesinas para la restitución de sus tierras comunales, así como las reivindicaciones recientes de los obreros militares. Todo esto para tener mejores salarios y mejores condiciones de vida. Sin duda, la movilización de las clases trabajadoras dio al movimiento su contenido revolucionario. Poco a poco se fue hundiendo el régimen de Díaz, cuyo ejército dirigido por varios militares no supo hacer frente a las guerrillas revolucionarias. Y en 1911, tras la caída de Ciudad Juárez,
Este renunció al poder y se lo entregó a Madero. Hubo un breve gobierno provisional y Madero fue electo presidente, quien prontamente se vería enfrentando todo el descontento que tenían los campesinos, pues reclamaban la reforma agraria. Más tarde, los sectores fieles al sistema porfirista se sintieron amenazados en sus intereses. Estos contribuyeron a desestabilizar el gobierno maderista y Huerta asumiría la presidencia. Victoriano Huerta impuso una forma de gobierno opresor que próximamente lo llevaría a una nueva insurrección, llevando a Huerta al exilio en 1914, gracias a la alianza entre Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Se designó a Carranza presidente, quien estaba en contra de las ideas de Villa, desatando una lucha entre ambos bandos revolucionarios. En la Convención de Aguascalientes se intentó conciliar dichas facciones de lucha, pero no se logró. Villa solicitó la ayuda de Zapata y se enfrentaron a las tropas de Obregón y Carranza, pero fueron derrocados en 1915. En la batalla de Celaya, y cuando Zapata regresó a Morelos, fue asesinado. Más tarde, Villa fue derrotado en Agua Prieta, pero aún así pudo mantener una guerrilla con Estados Unidos, a los que acusaba de haber apoyado a Carranza. Venustiano Carranza accede a la presidencia en 1915. Promulgó la Constitución de 1917, pero en 1920 su decisión de postergar una huelga del sector ferroviario en el estado de Sonora significó el hundimiento de su prestigio personal. Fue abandonado por Obregón y sus seguidores. Tras la muerte de Carranza, el 21 de mayo de 1920, Huerta asumió la presidencia y más tarde Obregón fue elegido en las elecciones de ese mismo año.